¿Cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir este programa que se llama Política y Gestión y que por supuesto lo emitimos todos los días, todos estos días, este mismo día, esta misma hora. Bueno, hoy queríamos hablar y vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver obra pública, infraestructura. Se vienen obras importantes para Salta. La circunvalación oeste se va a licitar, un nudo, un puente, cerca de lo que es el Colegio San Pablo, bueno, y muchas otras obras más que se hacen en la provincia y que por supuesto por ahí no lo conocemos. Vamos a hablar con el ministro Camacho sobre este tema y al regreso de la primera pausa comercial vamos a estar charlando con José Luis Napoleón Gambetta, quien es secretario de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Salta. Es un tema importante hablar con Gambetta para ver cuál es la impronta y cómo va a avanzar la municipalidad y se empezó ya el diálogo político. El ministro de Gobierno tiene muchas actividades aparte de lo que hacen ellos, por supuesto en materia de dirigir, de gestionar, tienen que llevar adelante también el diálogo político. Es importante ese diálogo político, sin lugar a duda, con el gobierno de la provincia de Salta. ¿Y por qué lo digo así? Porque es un año electoral. Sé que a usted no le interesa el año electoral ni la política, porque hoy lamentablemente nos apremian otras situaciones como es el COVID y tantas otras cosas más. Pero bueno, vamos a tratar de acompañarlos, de entretenerlos y divertirlos un ratito con todo lo que tiene que ver con las noticias para que usted esté un poquitito informado y vamos a hacer una conversación y una charla bastante interesante. Por lo menos es lo que vamos a intentar. Presentamos el programa y al regreso, el primer invitado. Escuchaste. Tal vez en la 92.9 o viendo Canal 16. Tal vez en un clásico como Política y Gestión o enterándote lo que pasa en Ahora Salta. Decidimos renovar todos nuestros canales para poder darte, como siempre, la mejor información. Somos Grupo Pacífico. Estamos de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarlos. Y saludamos a la gente de Orán, que nos ve de forma directa y por supuesto en forma diferida a la gente de Rosario de la Frontera, que vamos avanzando, ¿no? Cada vez va a ser más federal, me parece, este canal y nos van a ver en toda la provincia. Los saludamos al ministro Camacho. ¿Cómo te va, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tito. Un gusto estar aquí. Es un placer, como siempre, recibirte y, por supuesto, hablar un poquitito sobre lo que es infraestructura y todas las grandes obras que se vienen, ¿no? Sí, efectivamente, empeñados ya en el andar concreto del año 2021, donde tenemos dos objetivos muy bien marcados y muy bien definidos por el gobernador. Uno, las grandes obras, todas aquellas gestiones que el gobernador viene haciendo durante su gestión desde el año 2020, en términos de aquellas obras que responden a un presupuesto muy grande y que de ninguna forma podríamos absorber con el presupuesto provincial, y entre ellas podemos citar algunas ya muy cerca de concretarse, como los dos tramos de la Ruta 40, que ya firmamos el convenio específico con Vialidad Nacional. Esto es el tramo que va entre Seclantas y Molinos y el tramo entre Payogasta y Palermo, que en los próximos 40 días estará saliendo a licitación, pero ejecutada desde Vialidad Provincial el proceso de licitación, con lo cual
el aporte nacional tiene que ver con la inversión y nosotros con el manejo de los tiempos. O sea, los fondos llegan a la provincia y Vialidad de la provincia es quien lo va a hacer. Es quien hace la licitación, quien además controla la obra, quien la fiscaliza, y en ese sentido hablamos de 5 o 6 temas que son muy importantes para la provincia. Estas 2 rutas, la pavimentación de la ruta 35, aquella que va entre la ruta 9 y la Candelaria, habilitando todo lo que son esos 16 kilómetros de acceso a la Candelaria. Que eran terribles, ¿no? Que eran terribles, que tenían de alguna manera aislado al municipio en muchas ocasiones. Al mismo tiempo, otro tema importante, el convenio firmado con Vialidad Nacional también sobre la variante de la Ruta 9, que va a ser el nuevo puente sobre Baquero y la circunvalación a Baquero, que viene a resolver un tema también añejo y muy profundo, como es la congestión que se produce en ese río, claro. Ya diría en todo momento, atravesando Baquero y cruzando el único puente que tiene. Este es un convenio que también apenas terminemos de definir algunas cuestiones muy técnicas y muy específicas del proyecto ejecutivo, con el financiamiento de Vialidad se va a ejecutar el llamado a licitación por parte de Vialidad Provincial. ¿Ese puente va a salir desde Baqueros hacia la universidad? No, ese puente aguas abajo, digamos, como quien va desde el Quirquincho hacia Baqueros, ese puente va a estar unos 100 metros abajo del puente existente. Perfecto, abajo. Y cuando cruza Baqueros, rápidamente retoma la costanera del río Baquero hasta que el río Baquero se encuentra con el Lubierna. Mirá vos. Ahí dobla a la izquierda, sigue como costanera del río Lubierna y sale antes del puente del río Lubierna. Qué lindo. Con lo cual, quien vaya a la caldera o a la calderilla podrá optar por esa alternativa sin la necesidad de cruzar Baquero, quedando el puente existente como vínculo con Baquero y como otra alternativa más. Bueno, eso es adelanto, no es avance. Exactamente. ¿No? El que va a Baquero, a la caldera o a la calderilla, sufre el tramo ese de Baquero por la cantidad de gente, ¿no?, que circula por ese lugar. Esta es una alternativa que va a dar respuesta claramente a eso. Luego, en los mismos términos que la Ruta 51, que ya firmamos el acta de inicio de obra del segundo tramo, y durante el año haremos lo propio con el tercer tramo y el primer tramo, eran sectores de ruta que habían sido licitados, que ya tenían adjudicatario en la gestión anterior y que no se habían ejecutado, que hemos logrado que Vialidad y que el ministro Catopodis puedan recuperar y readecuar a los valores actuales. Y en ese sentido también el compromiso del ministro Catopodis en abril de iniciar otra ruta que va a ser histórica en términos de federalismo y en términos de lo que va a generar, que es la Ruta 86, el tramo Tartagal-Tonono, que se van a pavimentar esos 27 kilómetros, que tiene una doble función. Esa ruta facilita desde el punto de vista productivo, hay una producción muy importante entrando hacia el este de Tartagal, pero también están una cantidad de comunidades que son conocidas como kilómetro 2, kilómetro 4, kilómetro 6, y eso es mucho progreso para ellos, y cumple esta doble función la ruta de mejorar desde el punto de vista productivo, pero también de igualar condiciones y de igualar oportunidades en términos de los habitantes que están ya ingresando al Chaco profundo. ¿No? La Ruta Chile. El tramo 51, la Ruta 51 ya en ejecución, la parte de relevamiento y replanteo del segundo tramo, el que va concretamente Labra de Chorrillo, desde Mina La Poma en adelante hacia la punta de Labra, y por reiniciarse San Antonio de los Cobres, Mina La Poma y después el tercer tramo. Eso nos deja, para que la gente se ubique, cerca de Cauchari, a 2 tramos que tenemos el compromiso de ejecutarlo el año que viene para culminar Sico y tener la salida al Pacífico. Sico es muy importante porque es una ruta mucho más baja que Jama. Claro. ¿No? Yo digo que hay 2 tipos de obras en general. Una obra que le cambia la vida al habitante que está cercano. Por ejemplo, un pavimento, una obra de agua, una obra de cloaca, mejora las condiciones del entorno de esa obra. Y hay otro tipo de obras que mejoran las condiciones de todos los habitantes de la provincia, independientemente de dónde se hagan. Por ejemplo,
estaremos con el gobernador, me tocará acompañarlo en la apertura de la licitación de la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur, una obra fundamental de importancia no solo para Capital, sino para toda la cuenca del Arenales, que tiene que ver con el saneamiento, pero una obra que sería imposible que la provincia ejecute por el monto que tiene. Esta obra está tasada, según presupuesto oficial, ejecutada con fondo del Banco Mundial, que la provincia no debe devolver, una cuestión no menor, 97 millones de dólares. Claro. Si tomáramos el dólar al presupuesto oficial de 102 pesos, estamos hablando de 9.700 millones de pesos. Claro, es mucha plata. Y en realidad, en la provincia disponemos de un presupuesto de 12.000 millones de pesos. Claro. Con lo cual, ahora, es con ese presupuesto, el de 12.000 millones de pesos, donde llegamos con estas pequeñas obras o obras de menor envergadura que mejoran la condición de cada vecino en cada lugar de la provincia, 2.400 millones destinados a obras de ampliación de redes de agua. Sí, saneamiento también. Y saneamiento. ¿No? Esto viene por ENOSA, ¿no? Es un convenio firmado con ENOSA, 81 obras presentadas, empiezan a llegar ya los convenios ejecutivos y empezamos los procesos de licitación. Como también reparaciones de escuela, pavimento en el interior. El objetivo y la consigna del gobernador fue un plan federal con un fuerte impacto de lo social. Esto es agua y saneamiento, esto es pavimento, esto es alumbrado público, genera seguridad, pero también con un fuerte apoyo a la producción. Estas son las rutas, electrificaciones tenemos pendiente y a punto de concretarse. Otra cuestión que habla de cierto grado de autonomía también. Usted sabe que el departamento de la Candelaria recibe la luz de Trancas. Sí, claro. Ellos no están conectados con la red de Salta. No, están más cerca de Tranca, ¿no? Están más cerca de Tranca, pero, digamos, la distribuidora corresponde a Tranca, con lo cual estamos planteando también la electrificación de Tartagal Tonono, que es muy importante para las comunidades y para todo el desarrollo productivo, como así también la red de media tensión que va a vincular, ya no Rosario y la Frontera, porque avanzamos un poquito más, llegamos hasta el Parque Industrial de Rosario y la Frontera, y ahora vinculará Rosario y la Frontera con el Tala, quedando ya de ese modo todo interconectado. Bueno, qué lindo, que son avances, ¿no? Hay una obra que hace mucho se viene peleando, me acuerdo que Juan Carlos Romero desde el Congreso de la Nación logró sacar en 2 oportunidades la posibilidad o la autorización para que el ejército argentino le ceda unas tierras para terminar con lo que es la circunvalación oeste y salir a lo que es la ciudad judicial. Claro. ¿No? No se hizo durante los 12 años de Urtubey y hoy está la posibilidad de hacerla. Justo vi ayer o anteayer, estaban midiendo, no sé si tiene algo que ver o no, pero vi gente con teodolitos y qué sé yo. Sí, lo que se presentó, a ver, la provincia definió en términos del equipo de gobierno una cantidad de obras estratégicas para la provincia. Esta que usted menciona, junto con la Ruta 28 y la resolución del nudo del San Pablo, pasando por abajo. ¿Se va a hacer igual como estaba ya previsto en la gestión anterior? Exactamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros buscamos financiamiento para una cantidad de obras y en este caso lo que ocurrió es que un grupo de empresas presentaron una iniciativa privada que la particularidad no tiene que ver con el proyecto que ya se conoce, sino con el financiamiento. En este caso el financiamiento para esta obra lo toman las empresas y la provincia va devolviendo. ¿Qué ocurre con esto? Que al tomarlo las empresas no ocupa parte del cupo que la provincia tiene como límite para su capacidad de endeudamiento y nos permite una obra que a lo mejor conseguimos financiamiento dentro de 6 o 7 años, anticiparla y resolver un problema que tiene que ver con una gran cantidad de salteños, como es el nudo del San Pablo, que en este caso el vínculo San Lorenzo-Salta pasará por abajo y el distribuidor por arriba, y la culminación de lo que es la circunvalación oeste, que sale propiamente a donde está el club universitario, un poquito antes. Hay un colegio, está el club universitario, están las canchas de la liga, a ese nudo sale, que continúa luego por la Patrón Costa. Claro, sale perfecto. Claro, ese es el punto. Después hay obras que yo creo que están pendientes de hace mucho tiempo, no sé si están previstas, todo lo que es el cruzar Cerrillo, Las Mercedes, el carril Coronel Molde. Me ha tocado hace una semana
u 8 o 10 días, una inundación, una lluvia muy fuerte, donde habían colas, qué sé yo, de 300, 400 autos que no podían circular, porque ahí también tiene mucho que ver la gente del campo, que cambian el curso de para poder regar de los ríos, de los brazos. Las vías. Las vías concentran el paso del agua. Bueno, una inundación terrible. ¿Está previsto para este presupuesto? Por ejemplo, esa es una de las obras que estamos buscando con financiamiento internacional. En este caso, el área de financiamiento, que depende del ministro de Economía, la Secretaría de Financiamiento, conjuntamente con nosotros, trabajando en conjunto el Ministerio de Infraestructura, ya presentamos, eso consta de 2 etapas. Para poder hacer la ruta de 4 carriles, la ruta 68, entre el Río Ancho y el Carril en una primera etapa, hay que resolver el problema hídrico. Entonces hay 2 proyectos, el de resolución del problema hídrico y el de la ruta, para el cual, en sumatoria de ambos, estamos buscando financiamiento, de modo también de anticipar esa obra y que podamos resolver. Posteriormente vendrá la segunda etapa, que vincula el Carril con Molde, hablando de la famosa autopista del Cabra Corral que se hablaba siempre. Claro. Para que la gente tenga idea, estamos hablando entre la resolución del problema hídrico y el tramo de Río Ancho al Carril, una obra de 120 millones de dólares en la suma de las 2 obras, con lo cual estamos trabajando en un financiamiento que necesariamente vendrá o por la Corporación Andina de Fomento, por el BID, por las entidades internacionales que generan este tipo de financiamiento. Siempre los gobernadores quieren tener una obra importante, ¿no? Cuando vos decís Juan Carlos Romero, vos estás diciendo circunvalación, estás diciendo centro de convenciones, estás diciendo la ruta 28, decís obra pública importante. Sí. Cuando vos decís Urtubey, hace un paréntesis, o sea, no se vieron obras, quizás sí lo hicieron, ¿no? Pero no se la ven. Quizás necesita hacer obras importantes, porque no solamente es para que lo califiquen, sino para, o sea, Salta ya no se puede circular, ministro, es impresionante. Bueno, la provincia tiene 700.000 habitantes, si no me equivoco. La ciudad, discúlpame, la ciudad. Sí, claro. Ya es imposible circular. Bueno, ahí, en ese sentido, creo que el gobernador Sáenz va a tener un nuevo hospital San Bernardo, que ya tenemos acordado el crédito de Fonplata, 28 millones de dólares de inversión, 3 elementos que emergen entre medio de los espacios que tiene el hospital con distintos niveles de especialización, desde la centralización de la administración y la liberación de nuevos espacios hasta sala de cirugía con equipamiento, y demás, una obra que va a ser importantísima, no solo para el de Capital. O sea, ya es el mejor hospital, ¿no? Digo, sin duda. Toda esta inversión va a ser... Y además para todos los salteños, porque con el sistema de derivaciones tiene un hospital en donde van a terminar todos los salteños que necesiten de algún tratamiento de importancia. Creo que todavía, si bien hicimos el viaje inaugural, no se vio la importancia que va a tener el tren urbano, que empieza ahora en abril, que tiene que ver también con esta posibilidad de acceso a la ciudad que no sea por el embudo que genera el río Arenales. La intendenta está planteando un puente sobre la calle de Ayacucho que va a liberar mucho y de buena forma la zona sur, y nosotros el puente del río Vaqueros, que también va a liberar mucho y de buena forma toda la circulación de la zona norte y de lo que hoy es el Gran Salta. Hablar de la diferencia que hay entre Cerrillo y Capital es cruzar el río Ancho, digamos, no existe. Es Salta Capital, igual que San Lorenzo, hoy, que Vaquero. Hoy le llaman AMBA o lo que fuera, pero en realidad no es otra cosa que el área metropolitana que está totalmente integrada. ¿Cuál es la obra que empieza más rápido? La del tren no es una obra, pero sí se la puede merituar como una obra. ¿Están las vías en condiciones? Las vías está trabajando Ferrocarriles y la SOPSE en mejorar la velocidad promedio de 35 a 50 kilómetros por hora, y así va a circular el coche motor a esa velocidad. Es demasiado. Porque no frenan las esquinas. Claro, ¿no? Esto nos permite cubrir el recorrido de la estación central hasta Quijano, pasando por Cerrillo y por Rosario Lerma en 1 hora 10, con lo cual es muy competitivo comparado con el transporte, el servicio de colectivo. ¿El precio del pasaje quién lo pone, nación o provincia? No, la operadora es la SOFSE, que es la operadora nacional que tiene Ferrocarriles. Me lo dijeron,
y me animo a repetirlo, va a ser 17 pesos el costo del pasaje. Me parece que muy tentador. Exiguo, tentador, pero una variante, una alternativa que permitirá que con 6 frecuencias diarias y coches con capacidad de 160 personas sentadas podamos incorporar una cantidad de personas que van a tener la posibilidad de horarios pico, porque no es un trencito que va y viene, sino que se cruzan, con lo cual tenemos la posibilidad de cubrir horarios picos en ambas direcciones. El tren a Güemes sigue. El tren a Güemes sigue. Naturalmente creo que la obra ícono por volumen que se abre, la del 17 ahora de marzo, la planta potabilizadora, de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y cometí el furcio porque también ahora promediando abril termina la obra del acueducto que viene de la caldera y de la planta potabilizadora, con lo cual ya podemos empezar a pensar y a prever la mejora en las condiciones de todo el servicio en la zona norte de la ciudad, como la caldera, Vaquero, la calderilla, porque la capacidad de tratamiento de la planta y el acueducto así lo van a permitir. Estamos hablando de agua potable. Estamos hablando en este caso de agua potable. Nada más y nada menos tan importante, sobre todo para aquellos que no lo tienen. Esencial cuando no se la tiene, digamos. Claro, porque uno no le da importancia, ¿no? Al agua ni a la luz, ¿no? Sobre todo en la zona sur, donde la dependencia de los pozos y la relación directa con la energía eléctrica es determinante. Entonces, cuando se corta la luz, también se corta el servicio de agua. Esto es una provisión de un acueducto que viene a presión por gravedad. Obviamente la caldera está a mayor altura que la ciudad y eso va a permitir mejorar la presión. Pensemos que la zona sur, con Pereira Rosa, con el Guayco, se ha desarrollado de manera impresionante y no así acompañó la disponibilidad de infraestructura en términos de la provisión de agua. Ahora, esta va a ser una realidad cumplida en este año también. Es importante. Ahora, Salta tiene escasez de agua desde siempre. Sí. ¿No? ¿Por qué se autorizan barrios nuevos? Uno pregunta si es que no están dadas las condiciones, porque hay poca agua, pues vos sabés que te hacen un barrio y vas a tener menos agua. Hay dos visiones al respecto, no visiones sino dos formas. Cuando hablamos de emprendimientos privados, en general es el emprendedor quien tiene que aportar el sistema de provisión de agua y después entregarlo. Esto es, si alguien va a hacer un loteo, tendrá que pide la factibilidad de Agua del Norte, claro, y Agua del Norte se tiene que hacer un pozo. En el caso de los barrios de los que hablamos, de Pereira Rosa, en la misma inversión del barrio, ahora estamos terminando, inauguramos el viernes pasado, entregamos 108 viviendas que van a ser abastecidas, ahora en estos 15 días son abastecidas por un pozo que ya existe, pero se está terminando de construir un pozo que lo financia también el IPB como parte del costo de la obra, como son los nexos de vinculaciones de calle y demás, y también la provisión. El problema que tiene esto es que esto es una visión muy personal, nunca hay una única solución para el agua en términos de que en todos lugares hacemos pozos o en todos lugares tenemos captaciones superficiales. Sí, claro. Creo que la combinación es la que nos garantiza una permanencia en la mejora y en la calidad de prestación de servicio. Hay muchos temas que no sé también si son de su área o no, pero por ejemplo todo lo que es el cableado. Estamos con una terrible imagen maraña cuando salimos y miramos hacia arriba y vemos la cantidad de cables que hay. No se puede obligar desde el gobierno, obligar desde el gobierno a hacer los nuevos barrios, que todos los cables vayan por debajo de la tierra. El trabajo que se hizo en la gestión anterior de la Intendencia de Sáenz, en lo que es el Paseo de la Familia, siguen estando los cables. Sí, uno dice, se canalizó, se pusieron caños, se hizo todo lo posible para que la gente ya empiece a mandar los cables por dentro. ¿Qué pasa? Algo de estricta órbita municipal, digamos. Yo comparto con que corresponde, y no vamos a inventar nada cuando hablamos de los poliductos, donde con una sola obra se destinan distintos espacios para la provisión de cable, la provisión de energía eléctrica, la provisión de agua y todo lo que demanda en un sistema de poliducto. O sea, la provincia no puede exigirle a EDESA, basta de cable, vas por abajo. El vínculo de la provincia a través del ente regulador, que es el organismo de Contralor con EDESA, tiene la posibilidad de discrecional en el sentido de ir orientando la inversión, ya sea a recambio, a que lo hagan de manera subterránea o a que hagan ampliación
en la red. Ahora, la habilitación de un barrio surge de distintos aspectos. El primero, municipal, el visado municipal, que cumpla con todas las normas de cada uno de los códigos. Ahora decidieron llamarlo de otra manera, pero son los viejos códigos de edificación, códigos de planeamiento. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, la factibilidad de las prestadoras de servicios, en un caso Agua del Norte y en el otro caso EDESA. La planificación del municipio es la que debe regular el inicio del soterramiento en los barrios nuevos y ver cómo desde la provincia vamos logrando que lo que ya existe aéreo vaya bajando y limpiando. No, y lo nuevo, ¿no? Digo lo nuevo. No, a eso me refería. Claro. En lo nuevo, el municipio. Son condiciones que debe fijar el municipio dentro de los respectivos códigos. Después será el ente regulador quien redirija de alguna forma la inversión que debe hacer la empresa prestataria del servicio eléctrico, pero también los cables y todo lo que vemos aéreo, internet y demás para que bajen. No sé si tuvo tiempo de hablar con los bodegueros de Cafayate, están pidiendo una reunión, porque el problema que ellos tienen es el río Santa María. Ahí tenés un montón de viñas y de bodegas importantes como Catena, como Los Cardones. Bueno, hay un montón de viñas que siempre terminan con muchos problemas porque se le corta, el río se lleva todo. Y eso que hicieron unos gaviones en realidad de la provincia. Me decían el otro día, esta gente dice, nosotros podemos poner el material y que el gobierno de la provincia de Salta ponga la maquinaria y la mano de obra. Y hacemos un puente. Claro, estamos hablando de un puente. Puente largo. Es un puente el que va por el viejo camino a Gualinchay, digamos, que llamamos. Sí, señor. Que tendrá sus 300 metros mínimo de largo. Y que estamos dispuestos. Yo me reuní con ellos. Estamos trabajando en un estudio hídrico de la cuenca. El problema del Santa María empieza en la junta con el Calchaquí. Allá arriba. Abajo, a la altura de los castillos. Perdón, abajo. Cuando el Santa María llega, se junta con el Calchaquí lo frena. Al frenarlo, todo el sedimento que trae en suspensión el Santa María colmata y empieza un proceso de sedimentación retrógrada, empieza a sedimentar hacia atrás. Eso afecta la salida del Chucha, del Orguasi y el mismo Santa María. Entonces empieza a elevar el fondo del río. Por eso es que cuando usted cruza el Chucha, Cafayate, antes lo veía a 5 metros al fondo del río, ahora está a medio metro. Lo tiene arriba. Bueno, mientras no resolvamos este problema, es el que invierte todo el ciclo. Entonces, hoy este problema genera mucha inestabilidad en el curso del río y hacia dónde va. Cuando logremos modificar esta situación de colmatación retrógrada, término técnico complejo, pero difícil de decir incluso, podremos tenerlo mejor canalizado, achicar el flujo de por donde varía el río año a año y de ese modo ser más eficiente en la ejecución. Mucha inversión hay en esa zona, en la zona de Tolombón, esa zona es una zona donde hay viñedos por todos lados, ¿no? Igualmente un compromiso que asumimos cuando usted antes de la curva por la ruta 68 que va a cruzar el río Santa María, hay un acceso que lo desemboca allá, en aquella zona, que va por el otro lado del río Santa María, que hoy, sin pretender ser conformista, es la alternativa que tiene y el compromiso nuestro es que con vialidad ese camino se mantenga, que una suerte de camino vecinal se mantenga operativo cuando el Santa María no lo permite. Bueno, yo anduve por ese camino, ¿no? Vas de costado, ¿no? Es médano puro, exactamente, ¿no? Sí, requiere de un esfuerzo hay que compactarlo y de mantenerlo. No es la solución, es una alternativa mientras resolvemos este otro problema. El riesgo de hacer un puente ahora, ya, sobre el Santa María, aún poniendo los materiales y trabajando en equipo, es que la migración del río como consecuencia de la variación del fondo de su cauce nos obliga a hacer un puente 3 veces más largo de lo necesario. Bueno, lo que sabe. Yo decía, bueno, es hacer un puente nada más. Ministro, le agradezco como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Siempre, Muy amable, muy gracias. Amable, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial. Al regreso ya estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, José Luis Napoleón Gambetta.
nos escuchaste. Tal vez en la 92.9 o viendo Canal 16. Tal vez en un clásico como Política y Gestión o enterándote lo que pasa en Ahora Salta. Decidimos renovar todos nuestros canales para poder darte, como siempre, la mejor información. Somos Grupo Pacífico. Estamos de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo había presentado José Luis Napoleón Gambetta, un hombre de la política, un empresario, un hombre que conoce mucho de los tiempos, y hoy le toca ocupar un cargo importante frente a lo que es la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, tuvo una sorpresa el día que dijeron José Luis Napoleón Gambetta, secretario de Gobierno, ¿no? Sí. Bueno, fue una sorpresa para mí también cuando me convocó la intendenta. En la primera semana de diciembre conversamos mucho, obviamente uno conoce la realidad del municipio por los diarios, por la prensa y por lo que puede palpar en base a la experiencia, pero la letra chica siempre es importante tener una visión más profunda en este caso con la persona que lidera la intendencia. Entonces tuvimos varias reuniones hasta que decidí aceptar el desafío. Es un desafío importante. Salta es una ciudad muy compleja. Muy compleja. Yo ya tengo experiencia con Salta. Yo fui jefe de gabinete de Miguel Issa. Sí, sí. Muy compleja, muy difícil, con un crecimiento absolutamente caótico y con problemas estructurales importantes. Yo siempre digo, es una ciudad diseñada para andar en carro, y ahora tenemos la cantidad de auto per cápita más importante del norte. Calles coloniales. Muy colonial. Sí, ¿no? Yo me acuerdo en la época de cuando yo era chiquito, muy pocas familias tenían 2 autos. Así es, sí. Claro, tenían uno y para descontar. Así, ¿no? Claro, para hoy descontar. vos ves 3, 4 autos por casa. Bueno, vos decís, bueno, todos trabajan, los chicos se van tarde de la casa, entonces bueno, pues son muchos los autos. A 5, 6, 7 cuadras del centro, no hace mucho tiempo, jugaban al fútbol los chicos en la calle. Ahora esto es yo jugaba al fútbol impensable. en la puerta de mi casa. Claro, es impensable ahora en cualquier lugar de la ciudad, esa es la verdad. Ahora, también tenés que sumarle a lo que es capital, pero recién lo hablábamos con Camacho. Tenés Vaquero, que está en Salta. Tenés San Lorenzo que está en Salta y tenés Cerrillo que está en Salta. Tremendo. O sea, Tremendo. no es capital nada más. No. Se suma todo, pues todos vienen a trabajar. O sea, es una ciudad que recibe mucha gente todos los días. Hace un tiempo hablábamos del Gran Rosario, Claro. del Gran Córdoba, del Gran Buenos Aires, que se habla hace tanto tiempo. Bueno, ahora el Gran Salta, porque ¿qué divide Salta de Cerrillo? Sí, nada, El río Ancho. Sí. El río Ancho que no es ancho, Sí. que es un canal que trae agua dos veces al año. De vez en cuando, sí. O sea que no hay una división, igual que con Vaqueros, igual que con San Lorenzo. O sea, es todo un conglomerado que requiere su tratamiento. O sea, Salta un chorizo. Un chorizo, la ciudad, el municipio, un chorizo de más de 30 kilómetros de largo. Sí, bueno, se abrió mucho con la circunvalación, ¿no? Sí, debo reconocer. Pero si a eso le sumamos los municipios contiguos, es un conglomerado de gran importancia. Bueno, Salta es una de las provincias, está entre las ciudades más grandes del país, ¿no? O sea, La sexta. creo que está sexta, quinto, séptimo, Sí, por ahí, sí. ¿no? Y con mucho crecimiento. Ahora, no hemos cambiado a la Salta antigua, por ejemplo, del recolector de residuos que va por tu casa tirando la bolsa al camión en vez de poner los containers. Nos faltan playas de estacionamiento municipales, si vos querés, si es que no son privadas, debajo de las plazas, debajo de las avenidas, debajo de las calles, donde fuera. Hay que hacer inversiones grandes. Sí. Y seguramente el municipio no tiene los fondos, porque es lógico, muchos empleados, pandemia, no recauda lo que tiene que recaudar y hay que tratar de conseguir los fondos a nivel nacional o internacional. ¿Se está trabajando en esto, en conseguir fondos para otro tipo de obras? Sí, sobre todo obras de infraestructura importantes, como vos bien dices. El tema del estacionamiento es un tema muy difícil. Caótico. Tema Donde muy el difícil. COPAU yo creo que ahí tiene que resolver qué es antiguo y qué es viejo. Sí, ahora,
digamos, ¿no? hay Por ejemplo, que te deja de poner una casa y dice, es una casa, ¿no? Histórica. No, es una casa vieja. Sí, ahora hay que poner las cosas en su justo lugar. Nosotros nos hemos convertido desde hace bastante tiempo, concretamente la década del 90, nos hemos convertido en una ciudad evidentemente turística. Sí. Entonces, nosotros tenemos, cosa que es un gran desafío, compatibilizar lo bueno que tenemos del turismo, que es lo colonial, lo antiguo, la gastronomía, etcétera, con la Salta moderna. No sirve que sea exclusivamente colonial, porque si no nos pasa por encima el modernismo y el urbanismo, digamos. Tampoco sirve que sea exclusivamente urbana, porque nos quedamos sin turismo. Entonces, el desafío siempre de la década del 90 es compatibilizar las dos cosas. Y para eso se necesita plata. Sí, o dejar el casco viejo, o sea, la Salta histórica, la Salta amurallada, te diría pienso en Colombia, por ejemplo, Sí, ¿no? En sí, Cartagena, sí. digo, la Sí. Salta esa antigua, colonial, y la Salta moderna, pero para eso necesitamos oficinas de la municipalidad en los distintos puntos cardinales, oficinas del ANSES, oficinas de los bancos. Necesitamos esa descentralización que es tan importante. Bueno, Yo me cambié desde el centro, subir al 300, me vine a la zona oeste. Ya no voy más al centro. Y soy feliz. Ya no tengo más. no tengo ninguna duda de eso. Claro, ya no tengo que cruzar más colegios, autos, bicicleta, y buscar estacionamiento. Digo, hace falta quizás que las empresas, los bancos, se den cuenta y empiecen ya a abrir el juego en otros lugares, ¿no? Sí, bueno, pero debemos dar el ejemplo como Estado. Y nosotros tenemos un auténtico desafío, que yo lo asumo también como personal, que es hacer funcionar los SIC, Sí, los claro. Centros de Integración Comunitaria, para que se produzca la famosa descentralización municipal. En una ciudad tan grande, tener centralizado es un suicidio. Y estamos funcionando los SIC. Ya hay varios organismos del Estado municipal que se trasladaron para funcionar en cada uno de los SIC que tenemos, que están bastante bien distribuidos. Eso va a solucionar dos problemas. Primero, va a solucionar la cantidad de cosas que hay que hacer en un solo lugar, habida cuenta que es tan largo el municipio. Y segundo, va a darle otra vida a los SIC que están en barrios, que muchas veces no pueden llegar a ser peligrosos tal vez, y que con la irrupción de funcionarios municipales, de estructuras municipales, etcétera, lo hace mucho más seguro, Claro. por sobre todas las cosas. Entonces, ese es un desafío, lo estamos haciendo y yo creo que en el término de este año lo vamos a completar con bastante éxito. Hablas con la intendenta seguramente, Todos los días. periódicamente. Todos los días, sí. ¿Cuál es la urgencia que tiene ella? ¿Qué es lo que más le preocupa? Hay varias cosas. Bueno, este tema, digamos, todo es urgente, nada más que algunas cosas se pueden solucionar a corto plazo y otras se requieren un plazo más largo. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, lo voy a decir porque es el tema del día del municipio, el tema de los sueldos. El tema de los sueldos es un tema urgente que hay que solucionarlo, pero yo he sido muy claro con los amigos del sindicato, con quien tengo... 8 gremios. Y son 10, digamos. ¿Ya son 10? Sí, son Y 10. se van reproduciendo, ¿no? Es una cosa Sí, loca. con los que tengo un diálogo permanente y bastante constructivo, hay que compatibilizar el accionar municipal con los sueldos, porque si vos destinás el 100% de tu presupuesto en sueldos, primero, no estás solucionando los problemas de la ciudad, y segundo, estás traicionando a la persona que es el ciudadano, Que va y paga los que impuestos. va y paga el impuesto para que le hagan obras. Entonces, la cuestión municipal está bien, los sueldos son bajos, eso hay que reconocerlo, la inflación te come el sueldo, eso es histórico en este país, pero también es importante que se sepa que nosotros no vamos a delegar ni vamos a renunciar al servicio municipal, porque esto es clave, digamos. Renunciar al servicio municipal sería traicionar a la gente que está aportando y está pagando. Sí, claro. El otro día un amigo reventó una cubierta en un pozo, ¿no? Y estaba indignado, ¿no? Tenía ganas de ir es un abogado, vos lo conocés,
después te digo quién es. Indignado, estaba, había roto la llanta, qué sé yo. Un día de lluvia. Digo, bueno, pero cualquiera le pasa. Pozos siempre van a haber. Y los pozos existen por distintos motivos. La calidad de tierra, de suelo, que es alta. La cantidad de colectivos que circulan, porque no hay otra oportunidad, otra forma del transporte público, si no es el colectivo, o algunos andarán en taxi, qué sé yo, que terminan rompiendo la cañería de agua y que termina haciendo el pozo. Entonces, es una acumulación de situaciones. Hay que empezar a tapar pozos, baches. Sí, sí. ¿No? De hecho, yo creo que es importante hacerlo después de esta temporada de lluvia. Se la han bancado bien, digo, pero hay que incrementar los frentes de obra. De hecho, los tenemos. Lo que, digamos, hay que ser claro. Cuando recién asumí, lo primero que me preguntaron en los pozos. Y yo dije, a ver, hace años que estamos hablando de los pozos de Salta. Hace años, no es un tema nuevo, no es que la pandemia trajo los pozos, no, la pandemia trajo muchas desgracias. De hace 12, 14 años estamos hablando. Muchas muertes, la pandemia es un desastre que nos ha pasado y nos está ocurriendo, pero los pozos no es culpa de la pandemia, los pozos tienen años y años. Bueno, pero también la pandemia tiene que ver, porque al cerrarse la economía, al no trabajar, al no vender, no generan, no pagan impuestos, y el municipio recauda menos, o sea, tenés menos fondos también para tapar pozos. Así es. Va todo de la mano, ¿no? Así es, hay dos cosas que confluyen. Una, a pesar de eso lo estamos haciendo y estamos trabajando, con la lluvia no se puede trabajar, esto es imposible, digamos, es tirar plata. Sí. Otra, la pandemia, en todo el país, pero en Salta fundamentalmente, la gente tiene menos resto. Salta es una ciudad mucho más pobre que el centro de la Argentina, donde la gente tiene más resto. Acá, ¿cuántos comercios cerraron por la pandemia? El tema del turismo, que siempre fue un incentivo importantísimo desde el punto de vista económico, no trabajó. Esos son ingresos que dejan de entrar al municipio y a pesar de eso hay que seguir prestando el servicio. Sí. Entonces, de a poco, la fe que tenemos y la esperanza, de a poco se va a ir revirtiendo esa situación, de a poco vamos a comenzar a recaudar porque la gente va a tener más actividad económica y vamos a poder consolidar el plan de obra que tenemos. Importante, hacer obras y por supuesto embellecer la ciudad, poner a la ciudad, Salta la linda, ¿no? Claro. Siempre fue así. Varios eslóganes hubieron, ¿no? Salta limpia, 2 veces linda. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Muchos eslóganes. Me acuerdo de uno mío. ¿Cuál era? Salta todo el año, todo un mundo. Claro, bueno. Y el turismo en Salta era un turismo, yo te diría, nacional e internacional. La gente 30%. La gente venía a tomar el famoso tren a las nubes, que terminó quedando después de que se fue Juan Carlos Romero a la gobernación, bondi a las nubes, ¿no? Porque únicamente cruza el viaducto el tren. O sea, desapareció ese atractivo mundial, que ojalá vuelva. Dicen que es mejor ahora por las economías regionales, pero a mí me gustaba el tren que salga de acá, de la estación de trenes, y vaya hasta allá arriba, hasta las nubes. Ayer hablando con el ministro de Turismo de la provincia, le decía un tema que a mí me preocupa, el tema de los aviones. Ha bajado o sea, estamos en un 35% de cantidad de vuelo en relación a antes del sí, COVID. Señor. ¿Esto qué implica? Pocos vuelos, poca gente. Si no vuelve a operar Copa o la otra empresa que LAN Perú, Internacional. Claro, o LAN Perú, que salía desde Salta hacia el mundo, nos va a complicar ese turismo, porque yo tengo la oportunidad de mucha gente venía hacia Salta porque venía por Lima o por Panamá, o sea, o por LAN o por Copa. Y ese era turismo que se quedaba en Salta a pernoctar y que salía de noche a comer o que iba a una peña o que gastaba plata en artesanía, ¿no? Que hoy no lo tenemos. No, y el transversal también, porque nosotros teníamos Mendoza, teníamos Salta, teníamos Iguazú, entonces la gente que venía de Iguazú paraba en Salta. Eso se logró después de mucho esfuerzo y fue realmente muy bueno, porque antes
antes de la explosión turística nuestra, los aviones, lo hablé con Peña, con el ministro, yo tuve una reunión con el ministro. En realidad voy a tener reuniones con todos los funcionarios provinciales, primero porque los conozco, segundo porque pueden aportar mucho y tercero porque creo que esa es la forma en que debemos trabajar gobierno provincial y gobierno municipal. Tuve una reunión muy buena en donde hablamos de todos estos temas y nos acordábamos cuando la gente en un 100%, cosa que después de la pandemia comenzó a ocurrir de nuevo, llegaba primero a Buenos Aires. Claro. Si llegas primero a Buenos Aires, se queda en Buenos Aires y visita Salta, come una empanada y se vuelve. Si llegas primero a Salta, es al revés. El pernocte, llegando primero a Salta, es mucho más largo, es mucho más importante, y eso, hasta la pandemia, nos permitió realmente una expansión interesante. No, bueno, hay que volver a eso. Que venían a Salta se quedaban en Capital, pero también iban a Cafayate. Obvio. O se iban quizás a Pumamarca o a Tilcara, pero pernotaban acá, ¿no? Sí, pobre hermano jujeño, siempre como se dicen enojan. los hermanos jujeños, que nosotros los engañamos, cosa que no es así. Pero es así. La relación con Sáenz, ¿bien? Sí, la relación. Yo siempre digo, porque es bueno decir parte de la historia, Gustavo fue mi candidato a concejal en primer término cuando yo era candidato a intendente, y fue concejal, o sea que yo lo conozco hace muchos años. ¿Él iba en tu lista? Fue en mi lista. Qué sí. bueno saberlo. Fue en mi lista, sí. Ajá. Fue Gustavo Sáenz, Silvina Avilés y Jorge Guaymás, son los 3 concejales que mi lista aportó al municipio, y después Gustavo fue presidente del Consejo Deliberante. O sea, lo conozco de esa época y tenemos una relación, si bien es cierto no es estrecha, porque cada uno siguió su camino, digamos, en política y después difícil encontrarse. Bueno, pero en política se encuentran. Pero, tarde o temprano pero se obviamente, encuentran todos. obviamente mi relación es y será excelente porque yo le hice el aporte y él después me lo retribuyó, y eso es bueno decirlo y bueno reconocerlo. Aporte político me refiero. Sí, lógicamente. Bueno, a mí me llamó la atención alguna, qué sé yo, a quien aprecio, a Phil Palópoli, pues lo aprecio en lo personal y en lo profesional, que hayan puesto un coordinador como para coordinar entre gobernador e intendenta. Digo, pero ¿no es más fácil sentarse en una mesa y charlar? Sí, tal más vez. allá de la buena voluntad de Phil y todo, digo, a ver, cuesta mucho. Sí, tal vez el tema yo lo veo así, yo lo he hablado a esto bastante, tanto con Palópoli como la intendenta. Tal vez haya sido buena la idea, fue buena la idea en mi opinión, que la cotidianeidad de la relación que requiere un trabajo permanente y muchas reuniones, esté en manos de una persona de confianza, en este caso la intendenta, pero también que goce de la confianza del Poder Ejecutivo Provincial. Y creo que Palópoli es la persona. Ahora, en las grandes definiciones, en las definiciones después de toda esta previa, obviamente que tienen que estar los dos, y yo creo que de hecho es así. Entonces, me parece bien la cotidianeidad, porque si no es un desgaste permanente. Pero por supuesto, y bueno, ya esbozaron la voluntad de ir juntos en estas provinciales también, ¿no? Hacer un frente. Sí, sin duda. O sea, sin duda. Creo Aparte creo que es una muy si buena la decisión. parte política está acomodada y se llevan bien, yo creo que no hay mayor problema. Yo creo que es una buena decisión. Le tienen que sentar a discutir algunos temas puntuales y ya está. Digo, vivamos en paz. Sí, señor. No nos peleemos, no discutamos. Digamos, la pelea de políticos y más de gente que vive en el mismo lugar solamente perjudica a una sola persona. Al ciudadano. A la gente. Claro. A la gente. O sea, nos debemos a la gente. Pelearnos entre nosotros los políticos, hay un solo perjudicado, que es el que está más abajo. O sea, eso tiene que ser indiscutible. Bueno, vas a abarcar muchas áreas dentro de tu secretaría. Sí, más de la que quiero. ¿No? Me imagino que te lleva todo el día, la familia contenta, me imagino, pero bueno, la vida del político es así. Sí, bueno. Es muy difícil. Pero es lo que tenemos y yo lo he tomado con mucha pasión. Pero es así como dicen, ¿no? A la persona que le gusta la política deja todo, o sea, es capaz de dejar todo por la política. Y uno por ahí no lo entiende desde este lado, pero es así. Sí, es una verdadera pasión, digamos. Yo he estado en mi vida en tiempos intermedios sin hacer política, porque la verdad que por ahí me canso, sin hacer política, y la comienzo a extrañar, digamos.
comienzo a extrañar, porque si bien es cierto uno tiene una actividad privada, yo tengo mi empresa, pero uno como está acostumbrado a una dinámica muy fuerte, bueno, la empresa un par de horas ya está, ahora aparte tengo hijos grandes que también se ocupan, o sea, es una pasión y uno lo asume así. Sí, ya no nos necesitan, o sí nos necesitan, pero ellos pueden manejar otras empresas. Sí, lo pueden hacer. Que la empresa es de ellos. Y le ponen otra impronta. Y me parece bien que sea así. José Luis Napoleón Gambetta, como siempre, muy amable, y te felicito y nos vamos a volver a encontrar. Pero sin duda, y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, les quiero agradecer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vuelvo a saludar a Orán, a Rosario de la Frontera y a toda la gente que nos ve y seguramente vamos a estar de vuelta el próximo jueves a la misma hora, pero véanos el viernes, el sábado, el lunes, el domingo, no sé, nos repiten varias veces, así que ya le voy a pasar bien los horarios. Nos reencontramos, muchas gracias. En algún lado nos escuchaste. Tal vez en la 92.9 o viendo Canal 16. Tal vez en un clásico como Política y Gestión o enterándote lo que pasa en Ahora Salta. Decidimos renovar todos nuestros canales para poder darte, como siempre, la mejor información. Somos Grupo Pacífico.